No tienen miedo a desaparecer, creo, pero sí son conscientes de que son la última generación. Lo más primigenio del ser humano es el manejo con las manos. Pero ha crecido la demanda de producto artesanal en un entorno en el cual yo lo quiero ya. O sea, yo quiero hacer clic y que mañana esté en mi casa esto. Entonces, ¿cómo tú estás viendo que esto está afectando de alguna manera a los productores artesanales? Que hay que pensar que cuando estás comprando un producto artesano realmente estás permitiendo que esa comunidad sobreviva. Lo que más valora la gente o que más escucho es que me dicen qué experiencia más auténtica he vivido este fin de semana. Ricardo, ¿Qué pasa? tengo un regalo para ti. Bueno, pero ¿y esto qué es? A ver, ¿qué me traes? Pues es que como me dijiste que te gustaba la artesanía... Guapo, tía, o sea, pero qué guay. ¿Pero a santo de qué? ¿Te gusta de verdad? Me gusta cómo huele la artesanía también, ¿eh? Es todo... Pues nada, Jo, un muchas detallito de mí gracias. para ti. Pues ya venía yo muy contento hoy, pero con esto pues más contento aún. Me lo voy a guardar por aquí. Bueno, pues ya está, ya vamos al lío. Vamos a empezar, Porque nos venga. ponemos a hablar y si no, bienvenidas a Piénsalo Gatú, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio, el programa favorito de Ricardo Moya hoy. Este sí, porque yo ya sabéis que, bueno, no sabéis, pero tú sí que lo sabes, que la artesanía a mí me tira bastante. Pues procedemos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí a Bea Iglesias, que es la fundadora de Oficios Vivos, una iniciativa que quiero que nos expliques ya. Bueno, muy contenta de estar aquí. Oficios Vivos es un proyecto que nace en el 2020 y con la misión de dar visibilidad a esos oficios tradicionales y artesanos que estaban o están todavía un poco olvidados en el medio rural. Entonces quise aportar mi granito de arena y realizo con estas personas diferentes actividades siempre en sus talleres o en sus casas para acercar pues, a un público normalmente más de ámbitos urbanos estos conocimientos que vienen atesorando verdaderos maestros y sabios del mundo rural que muchas veces no saben que lo son. Y para que no desaparezcan, porque además actúas en toda España. No en toda España, en varias comunidades autónomas. Bueno, pero me refiero a que no te circunscribes, no solo a tu zona. Sí, trabajo en todo el occidente de la península, en varias comunidades, y en Portugal estoy empezando también a realizar actividades. Bueno, también tenemos aquí a Eugenio Monesma, que llevas 40 años, bueno, etnógrafo, documentando además todas las tradiciones de España desde eso, 40 años. Yo te sigo en YouTube, que tienes ahí una variedad de gente que te sigue. Yo estoy ahí viendo cómo se hace la caña de azúcar, cómo se recogen diferentes materiales para hacer artesanía, tradiciones, fiestas populares, que, bueno, gracias por venir. Gracias a vosotros. Espero cumplir con vuestros objetivos. Claro que sí. ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? ¿O ha sido algo que se ha ido dando? Bueno, ha ido progresivamente. Me ha interesado mucho siempre, desde mi juventud, el mundo rural, pero ya cuando me compré una cámara de Super 8, empecé a recoger esos artesanos, alfareros, alpargateros, carboneros. Empecé a recoger todos esos documentos y en el año 83 fue cuando hice el documental que de alguna manera me impulsó y me planteé definitivamente dedicarme a lo que es el cine en una ciudad pequeña como Huesca, que eso es muy difícil. Entonces hice la película Navateros, que era el descenso de la madera por el río Cinca, y a partir de ahí pues me dediqué a hacer documentales de corte etnográfico. Claro, ¡Qué maravilla! ¿Cómo resumirías, si te preguntara a alguien en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo se lo resumirías fácil? A ver, muy sencillo. Yo he sido el intermediario entre una generación que estaba perdiendo todos sus conocimientos y he sido el transmisor para generaciones posteriores, que sois vosotros, la gente joven, y es curioso porque los seguidores de mi canal, la mayor parte son gente joven. Entonces yo soy el transmisor de esos conocimientos hacia las generaciones futuras, a través de imágenes, lógicamente. Pues una vez hechas las presentaciones, Eugenio y Bea, vamos con los datos de la mano de nuestra Inés. Vamos, Inés. La cultura de la artesanía se está perdiendo. ¿Por qué? Estamos inmersas en una sociedad absolutamente capitalista y consumista, en la que prima tener muchas cosas y muy rápido.
¿Será porque nadie nos explica o no tenemos tiempo de pararnos a pensar en las condiciones nefastas en las que son hechos todos estos productos que se fabrican a la orden del día? Es cierto que últimamente la artesanía se está poniendo otra vez de moda. Aunque la demanda de estos productos está aumentando, la capacidad de producción de la artesanía es limitada. Es por esto que, pese a este auge, la artesanía no está viviendo su mejor momento. Se enfrenta a retos como la pérdida de empleo por falta de relevo generacional. Además, a mucha gente le frena el comprar este tipo de productos por el precio más elevado que requiere. Es cierto que la demanda de productos artesanales ha crecido un 60% en la última década. Así, el mercado europeo del hazlo tú mismo alcanza los 368 millones. Aún así, la alta artesanía ha perdido 5.000 empleos en los últimos 2 años. Ante esta problemática se crean iniciativas como Oficios Vivos, un proyecto para preservar y revalorizar los oficios tradicionales en peligro de extinción. A través de proyectos inmersivos realizados en el ambiente de los artesanos, se fomenta el aprendizaje generacional y la conexión con el medio rural. Es una fantasía, porque todo se disfruta más y sienta mejor cuando lo has hecho tú o conoces la cara de la persona que lo ha hecho. Pues una vez hecha la presentación de los datos y del tema por parte de Inés, ahora ya sí que entramos en el pienso. Eugenio, tú perteneces a una generación que ha visto cómo ha cambiado el mundo, cómo estamos en plena transformación y cómo hemos pasado de lo manual a lo tecnológico. Explícanos cómo has vivido tú ese cambio. Has acertado en la descripción, porque yo tengo 72 años y he pertenecido a una generación en la que hemos asistido al cambio social y tecnológico más importante de toda la historia. Es decir, hace 70 años todavía se trillaba con trillos de pedernal o con trillos de ruedas en los campos para moler el cereal. Se seguían utilizando las caballerías para el transporte, etc. Hoy todo eso ha desaparecido y estamos hablando de una tecnología que para nosotros los más mayores nos llega a ser casi como brujería, ¿verdad? Porque es que ver esas conexiones que hoy mismo me esté comunicando con uno de Australia, que está viendo mis documentales en Australia, cuando hace 50 años yo iba por los pueblos proyectando mis documentales y tenía 40 espectadores, esa diferencia, ese cambio tecnológico, y por supuesto el cambio tecnológico conlleva un cambio social y muy importante, y es en el que estamos asistiendo ahora, porque ahora todo se mueve con móviles. Nadie va sin un móvil en el bolsillo. Claro, Bea, yo me imagino además que, Bea, te habrás encontrado a través de tu iniciativa con gente a la que este cambio le ha pillado como totalmente a contrapelo. O sea, como que es tan rápido que poder adaptarte a la velocidad que cambia todo es un poco difícil, ¿no? Hay gente que todavía sigue viviendo de esas tradiciones porque no, eso es lo que han hecho toda la vida. Sí, hay gente que vive sin móvil, conozco algunos y es posible, ¿no? Y dices, no tienen móvil, pues tienen teléfono en casa y te dicen que los llames a la hora de comer o a la noche. Y piensan que el teléfono cuesta todavía. Dicen, bueno, cuelga ya que si no estás pagando. Digo, que no. Entonces, es verdad que no es el modelo predominante y muchas veces no sabemos que existe, pero existen personas que todavía no están en este ritmo o que no se han integrado con la tecnología, no tienen smartphone, no tienen internet y bueno, son otros modos de vida que igual nos pueden enseñar algo. No se vea, es verdad que por las redes sociales nos damos cuenta de que la artesanía está de moda, hay muchas personas que están optando pues, por ir a talleres de cerámica, a manualidades. ¿Por qué crees que está resurgiendo esto? No sé si es por tanto por el gusto de mantenerlo original o es por esta otra vertiente de hacer algo concentrado e intentar desconectar de otras cosas. Sí, yo creo que lo que está muy de moda últimamente y que lo vemos en las redes sociales son talleres en entornos, en las ciudades sobre todo, ¿no? Y precisamente que has usado ese el ejemplo de talleres de cerámica, yo creo que la gente quizá no lo hace tan consciente de que puede estar asumiendo un legado de la artesanía o de conocimientos tradicionales, sino más porque esto está demostrado y hay muchísimos estudios que el trabajo manual y la artesanía con las manos, ¿no? Te hace concentrarte, te hace
como meditar, por así Sí, decirlo. claro, de como concentrarte en el famoso trabajo solo, ¿no? mindfulness, entonces es muy beneficioso para la mente y para el cuerpo. Entonces, como sociedad estamos muy enganchados a estos impulsos y estímulos de las redes y creo que en el fondo todos deseamos estar un momento como más lento, como tocando materiales, sintiéndolo, oliendo, que decías antes. Más sensorial todo. Sí, sí, estamos necesitando un poco eso, entonces creo que a la gente le hace bien, porque si no, no seguiría haciéndolo, ¿no? No tendría tanta demanda este tipo de talleres. Creo que especialmente la cerámica y trabajos con fibras vegetales, quizá, o de tejido, ¿no? También el hacer telares, crochet y este tipo de artesanías están bastante demandadas. Yo creo además que a los sentidos que decís, yo le añadiría el sentido del paso del tiempo. Cómo se siente qué es el tiempo y de qué manera transcurre cuando estás haciendo algo laborioso, cuando estás haciendo algo a mano que tiene como un proceso que a veces no puedes acelerar porque es el proceso natural. No sé cómo lo has visto tú, grabando a las personas, cómo es la percepción del tiempo para diferentes personas, depende del entorno y a lo que se dedican. No tienen prisa, es Eso que es. tampoco lo necesitan. Hoy por hoy, con esto, por ejemplo, los vídeos, la gente sigue más un pequeño corto en TikTok de 2 minutos que ver un documental entero. Es que parece que tengamos que suceder todo continuamente. Lo que decía Bea es muy importante, que lo más primigenio del ser humano es el manejo con las manos, trabajar con las manos, el uso de las manos para hacer todo lo que tú necesitas. Entonces, eso es innato al ser humano, a nuestros genes. Entonces, de alguna manera, el ser humano necesita ese tiempo para decir, bueno, pues voy a hacer macramé, o voy a hacer cerámica, voy a moldear o tejer, sencillamente. O unas labores que se han perdido, que antiguamente eran muy habituales, eran el encaje de bolillos, los bordados, y las mujeres se juntaban, charraban, patapum, patapam, y estaban haciendo ahí, dijéramos, unas labores de textil, ¿no? Pero todo eso es innato al ser humano y eso es lo que hay que recuperar sin prisa. Es muy curioso porque ahora la sensación es que si haces algo que te conlleva mucho tiempo, parece que lo estés perdiendo. Y sin embargo, podemos estar delante de pantallas viendo un carrusel y otro y un reel y al final se te ha pasado 1 hora y no has hecho nada productivo. Entonces es curioso porque luego buscamos esas otras actividades para poder hacer algo, aunque solo sea utilitarista para nosotros mismos, y es voy a parar de pensar y voy a hacer en esto. Cuéntanos más de tu experiencia en Oficios Vivos. ¿Cuáles son los aspectos más valorados por los jóvenes que aprenden allí? Vale, pues no solo vienen jóvenes, también quería decir eso, porque tengo un público muy diverso, público, clientas o llamémosle como queramos. Lo que más valora la gente o que más escucho es que me dicen qué experiencia más auténtica he vivido este fin de semana. Y eso para mí tiene muchísimo valor, porque es lo que trato, ¿no? Eugenio antes decía que él era un transmisor de conocimientos, ¿no? Y yo en parte quiero servir para eso mismo, para conectar personas que tienen el saber con otras que están ávidas de aprender, de hacer ese puente o esa conexión. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a visitar a esos artesanos y siento lo que siento, quiero que otras personas lo sientan también, ¿no? Y eso solo se consigue con tiempo, ya que estábamos hablando del tiempo. Mis talleres son largos, o sea, de todo un fin de semana de convivencia y taller, y donde también comemos juntas, dormimos normalmente o allí en la casa o en un espacio que alquilamos, probamos la gastronomía del lugar. Entonces, ese tiempo largo de compartir y de convivencia hace que la experiencia cale más en la gente. El hecho de hacerlo también en grupos pequeños, que se sienten como en un ambiente muy familiar, muy cuidados, así lo intentamos, ¿no? Y también que intento que las personas, los talleres se diseñan para que las personas vean desde el inicio el proceso. O sea, esto es un punto que quizá me diferencie al proyecto de otros talleres al uso, porque siempre hacemos el taller en la época que sea de cortar la enea o el esparto o de lavar la lana porque se ha esquilado recientemente, ¿no? No la puedo hacer en cualquier época del año porque es el artesano o la artesana la que me dice
esto toca ahora hacerlo, ¿os venís? Entonces, vamos con ellos al campo, recogemos o cortamos el esparto, lo mazamos, lo metemos a fermentar, aunque luego no se trabaje con ese, ¿no? Porque no daría tiempo, porque ese esparto luego se usa en 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Pero vemos todas las etapas, o sea, de aquí habría que hacer esto, tal. Y también las personas con las que yo trabajo, esos maestros y maestras rurales, son muy auténticos, o sea, son personas que muchas veces no tienen redes sociales, no saben lo que es ni TikTok ni YouTube, entonces son tan naturales, nos cuentan a la vez tantas historias de su vida, ¿no? Pues a lo mejor de cómo pasaron la guerra, o que es realmente, me voy a permitir decir esto, como ir a casa de tus abuelos, si tienes, yo no tengo ya abuelos por desgracia, y estar ahí y lo que ocurre, ¿no? Que a la vez estás haciendo pleita de esparto, es como también un poco secundario. Ay, vea, es que mira, porque, ¿sabes? Sí. Te voy a contar una experiencia. Mis abuelos, que eran de Murcia, hacían pleita. Hombre, Que nadie, la tierra del esparto. claro, que nadie le llama pleita, sabe algo que lo conozca porque es el esparto. Sí. Y a mi abuela le llamaban la pleitera y yo soy la nieta de la pleitera. Y es muy, entonces yo tengo... ¿Qué? ¿Se llaman así a partir de ahora? Pero es cierto que estás contando eso y me he ido a la sala con el transistor, con la música, con la copla, y de repente me acuerdo de mis abuelos, cómo se la ponían en la boca y cómo hacían las trenzas para Sí. hacer luego las ceras, las Los cestos. Y de repente es cierto que eso se ha cortado. No hay nadie, ni de sus hijos, ni de los nietos, que hayamos aprendido, pero además es que tampoco sé, fíjate que lo he visto desde niña, tampoco sé si ahora se hace de manera artesanal o si ya cuando veo un cesto, ya no lo sé, o una persiana de estas que las ves, en Andalucía también se ven mucho, siempre me he preguntado, ¿esto se hará ahora de manera manual o no? Y no lo sé. Sí, se sigue sigue haciendo de haciendo, manera sí. manual. Que yo sepa, no hay máquinas que hagan pleita. Igual, Eugenio. Lo que pasa es que mucha de la pleita ya se hace en Marruecos y se compra trenzada. Ajá. Y no tiene la misma calidad porque, claro, ellos pues trabajan, o ellos o ellas, estas personas que hacen, al igual que sucede en Asia, pues a unos ritmos mucho más rápidos y no trabajan con la misma calidad. Se distingue perfectamente una pleita hecha con cariño y con cuidado que la que se compra para simplemente coserla. O sea, aquí conviven dos cosas, ¿no? Que viendo antes lo que nos decía Inés en el vídeo, de que hay una demanda más alta, ¿no? Que ha crecido mucho, claro, pero ha crecido la demanda de producto artesanal en un entorno en el cual yo lo quiero ya. O sea, yo quiero hacer clic y que mañana esté en mi casa esto. Entonces, ¿cómo, tú estás viendo que esto está afectando de alguna manera a los productores artesanales? Bueno, esa inmediatez no tanto. Lo que sí que condiciona bastante la venta del producto artesano es el precio que lleva. Acaba de decir que productos de pleita o de esparto se trae mucho de Marruecos y de otros sitios. Estos días he estado yo por Galicia grabando y he visto en un bar toda la decoración era de la cabeza de un elefante hecha con esparto, todo con la pleita, tal, y ves toda esa decoración y dices, qué bonito. Pero claro, no pregunté de dónde procedía. Y probablemente proceda de fuera de España, pero el territorio de Baza, en Granada, Murcia, que habéis citado, etcétera, todo ese territorio es muy rico en esparto. Y luego hay un centro del esparto también en un pueblo de Tarragona, no recuerdo el nombre, y es un centro donde se congregan ahí hacen congresos de esparto. Ahí... Lo que no sé, al hilo de lo que decíamos, no sé si sabemos valorar realmente lo artesano, independientemente del precio. Es decir, es el tiempo, es la dedicación, es el oficio, es la laboriosidad y es, bueno, las dotes que hay que tener, porque hay que ser muy hábil para hacerlo. ¿Todo eso creéis que en una sociedad en la de fast food, bueno, en la vestimenta, fast fashion, en lo que todo es fast, ¿eso cómo hacemos para, ya no iba a decir los jóvenes, pero no, porque todos nos estamos acostumbrando a ese nuevo entorno de que tiene que ser barato y esto es incompatible? Sí, bueno, yo quería decir, solo hilando un poquito lo de Eugenio, que qué pinta en un bar de Galicia unas cabezas de toro y de elefante de esparto, que es que en Galicia ni hay esparto ni eso es tradicional, o sea que ahora también se puede coger la artesanía y ponerla fuera de su contexto. Eso no me gusta, pero vale, porque yo sí voy a Galicia, No, es que les preguntaría por qué habéis comprado esto, pero bueno, porque yo soy gallega. A lo que voy, no sabemos no solo valorar, pero es que ni nombrar.
O sea, yo muchas veces busco productos de artesanía antiguos, por ejemplo, por Wallapop, y porque me gusta tener pues, bolsos o capazos antiguos, y a lo mejor pongo bolso esparto y me salen bolsos de palma, bolsos de rafia, bolsos de cáñamo. Pero la gente le llama esparto a cualquier cosa. Esparto. A todo lo que no sea tela, ¿no? O paja. O bolso de paja. Y tú, pero esto es palma. Sabemos, o sea, ya como personas, como ya no como consumidoras, sino cultura general, sabemos diferenciar una palma de esparto si lo vemos, ya no si lo vemos en unos zapatos o en un bolso, si lo vemos en el campo, o estamos perdiendo todo tipo de conocimiento de nuestro entorno, porque no es que hablemos de conocimiento de hechos históricos o geográficos, que yo también muchas veces patino, es que son cosas plantas que nos rodean y recursos que tenemos. Vale. Entonces, si no sabemos ni nombrarlo, ¿cómo vamos a saber valorarlo? ¿Cómo vamos a saber cuándo se recoge? ¿Cómo vamos a saber cuántas horas hacen falta para hacer ese bolso? No, sí, esto es pintado a mano y dices, sí, pero que es muy caro. Y dices, bueno, pues no lo valoramos. Pues ya está. Mónica, ¿me dejas a mí dar paso al audio de la audiencia? Me hace ilusión. Pues, ¿me estás pidiendo permiso? Sí, claro. Este es tu programa. Ah, bueno, vale. Pues vamos allá. Tenemos un audio de la audiencia, valga la redundancia. Vamos con él. Desde hace mucho tiempo te sigo en redes sociales y gracias a ti he podido ver inmortalizado cómo trabajaban mis abuelos. A mí me gusta conocer las historias, todo lo que hay detrás y entre los productos artesanales, y por lo que veo en tus documentales, una de tus características es que para documentar todos los oficios convives con los artesanos y lo vives desde dentro. Entonces, ¿destacarías alguna historia, algo que nos puedas compartir? Me suena como yo casi, ¿eh? Bueno, sí, bueno, la convivencia es básica, eso es importantísimo. Luego, nunca sentirte por encima de ellos, el señor que viene de la ciudad y sabe mucho. No, los que saben son ellos, ¿eh? Ellos son los que nos van a enseñar a nosotros. Una anécdota muy interesante que me sucedió, estábamos grabando, por ejemplo, en Quintanar de la Sierra, estábamos grabando todo el proceso de cómo se obtenía la pez a partir de las toconas de los pinos. Y estando ahí varios días con los pezgueros, pues nos dicen, oye, aquí en Mecerreyes hay un taller de carpintería, de construcción de carros, que está como si hubiera cerrado esta tarde la puerta para volver a trabajar mañana. ¿Queréis que vayamos a verlo? Venga, vamos a verlo. Mira, se nos presentan los tres artesanos, Fede, Boni y Jesús, los tres carreteros. Y empezamos a hablar, yo me quedé alucinado de ver todo el taller, todo, como si se acabara de cerrar en ese momento. Y dice, si quiere le hacemos un carro. Digo, a ver, ¿cómo va a hacer un carro? Pero que un carro lleva muchísimo trabajo, eso. Que le hacemos un carro, que no se preocupe, usted díganos y le hacemos un carro. Digo, vamos a hacer una cosa, solo con que me hagan la rueda del carro tengo suficiente. Porque la rueda del carro es complejísima, de precisión, tanto del buje, los radios, las pinas y luego el ajuste del aro, que es de hierro. Entonces hay que combinar dos oficios, carpintero y herrero, y efectivamente, venga, vamos a hacer la rueda. Tuvimos pues más de 20 días construyendo la rueda. Entonces esto era víspera de Navidades, montamos rápidamente el documental, le mandamos el vídeo en VHS, a los 2 días ya nos llaman, hay que grabar el carro. Con que nada... ¿Cuándo? En marzo, ya con unas prisas ellos, pero que en marzo en Burgos hace bastante frío. Pues efectivamente fuimos en marzo, hacía un frío que no había quien aguantara, pero se hizo el carro completo. Es decir, y luego lo bonito de esto fue que 15 años después me escribe el hijo de Fede, me manda una carta que es para enmarcar y me dice que ese era mi padre. Y mi padre no era el que conocíamos en la mesa los domingos comiendo toda la familia. Mi padre era el que estaba en el taller con la azuela, con el berbiquí, etcétera, etcétera. Ese era nuestro padre, contentísimo, casi se veían hasta las lágrimas caídas del hijo de Fede sobre la carta, ¿no? Estamos escuchando y veo que además de los oficios perdemos lenguaje. Porque muchos de los términos que utilizas, claro, no sabemos lo que son porque no sabemos para qué sirven todo ese instrumental, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes retos es la falta de relevo generacional seguramente. ¿Cómo nos planteamos esto? ¿Cómo se puede hacer que haya chavales que se puedan interesar por estos oficios que para ellos son nuevos, claro?
Yo no tengo esa respuesta, estoy trabajando para conocer más, o sea, descubrirla y fomentar también ese relevo generacional, porque sí que es verdad que con Oficios Vivos mucha gente viene en formato fin de semana, repiten a lo mejor, tengo varias personas que han vuelto al mismo taller 2 o 3 veces, pero nadie me ha planteado, oye, Bea, dile a Alfredo que yo es que me quiero quedar ahí un mes con él, ¿no? O que es que yo me estoy planteando dejar mi trabajo de profesora o de lo que sea para aprender este oficio e intentar vivir de él. ¿Por qué creo que no se anima tanta gente a dar ese paso? Por lo que estábamos diciendo, porque rentable económicamente, o sea, muy pocos artesanos y artesanas de los que yo conozco pueden vivir de la venta de sus productos. No sé si Eugenio me contradecirá. Muchos, voy a decir, sobreviven gracias también a dar formación o a participar en otro tipo de actividades o a acudir a programas, o a lo mejor tienen otro oficio aparte. O sea, puede que sean restauradores de muebles, pero son también albañiles, qué sé yo, o carpinteros, ¿no? Que bueno, es verdad que la carpintería, restauración no está en peligro de extinción, ¿no? Yo me suelo centrar más en estos oficios como que ellos mismos piensan que son algo ya del pasado, que esto ya para la sociedad actual no vale. Entonces, desde ese sentimiento, ¿no? Gente que hace madreñas, por ejemplo, no sé si sabéis lo que son los tuecos de madera usados en todo el norte para entrar en las fincas antes de que hubiera catiuscas. Claro, ¿quién usa madreñas ahora? Los grupos folclóricos y 4 personas nostálgicas que quieren seguirlas usando, pero no es que sea un calzado muy cómodo, vamos a decir. Dan un trabajo tremendo para hacerlas y las venden a 40 euros el par, 35 euros el par. Entonces, una persona joven, vamos a decir de mi edad, de nuestra edad, va a querer coger un tronco, cortar, secar la madera previamente, ponerse ahí, que son días, para vender el par a 40 euros en que no ferias. se va a vender Que de va a- manera masiva, claro. Es decir, yo, incluso mi proyecto, si los oficios fueran rentables o los oficios tradicionales, ya no vamos a decir una persona que tiene un taller de alfarería aquí en Madrid, ¿haría falta proyectos o iniciativas como la mía que trata de poner en valor y de transmitir? No, porque la gente haría cola en las puertas de los talleres diciendo, por favor, enséñame que yo también quiero vivir bien, ¿cómo vives tú? ¿No? ¿Cómo viven esto los artesanos? O sea, ¿cómo lo viven? Porque tú estás hablando de por qué la gente no quiere hacerlo. Es que es algo marginal. La gente Claro. que lo hace por amor, porque realmente no se imaginan viviendo de otra forma, porque el que es artesano de verdad, eso es su modo Su de vida, vida. es su vida. Claro. No se ven viviendo de otra forma. Por eso mismo, o sea, me gustaría saber, Eugenio, cómo ves tú esa parte, el artesano, cómo lo ve. No te voy a contradecir, sino que te voy a complementar en Por el supuesto. sentido siguiente. Para mí el problema es burocrático. Los artesanos siempre han sido generaciones, padres a hijos se van transmitiendo, pero ahora tú tienes artesano de la cerámica, quieres que tu hijo continúe con la tradición, la burocracia que tiene que cumplir ese artesano para que su hijo esté trabajando con él en su taller es increíble. Eso casi ya hace que el hijo rechace el tener que estar allí. Casualmente estos días, recientemente grabé en un pueblo, en Zarratón, en La Rioja, una saga de 7 generaciones de artesanos de la forja, y es curioso porque el último de la generación, el más joven, que no llega a los 40 años, sigue trabajando la forja. ¿Pero por qué? Porque hay mucha demanda en esa zona de La Rioja, todo para las decoraciones de rejas, de puertas, de bodegas, de lámparas, de temas de forja, de ramas de vid, de viñedo, etc. Y eso les está dando vida. Y ya hablo, 7 generaciones. Es muy difícil ahora que un artesano ceda el paso a su hijo para que continúe la tradición. Muy difícil por la burocracia. Claro, se dice además que teníamos aquí unos datos, ¿no?, que estamos viendo antes, que era un artículo que decía que se han perdido cerca de 5.000 empleos en 2 años por falta del relevo y el reducido tamaño de las empresas. O sea, esto como, claro, me imagino que la gente que vais conociendo, ¿hay un punto de miedo de desaparecer?
Yo ya no sé si es miedo a desaparecer, sino ese compromiso y ese ponerte en un sistema que te obligue a hacer tanto papeleo. Ahora cualquier artesano necesita un gestor detrás. Y lo que ese artesano lo que necesita es hacer zapatos, hacer cerámica, hacer cestos de mimbre, etcétera, y venderlos. Ese es su objetivo. Quizá Pero a lo no mejor más. necesitamos un poco de ayuda y de conexión entre la tecnología y lo artesanal, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor hay cierta desconexión, sobre todo en los artesanos más mayores, que no tienen ese acceso a la tecnología, y puede ser tanto en las gestiones como en la aplicación de ese uso. Quiero decir, pues si la venta será mejor si tienes la red para poder exponerlo y que el escaparate sea mayor, para que pueda ser un poquito más rentable. El e-commerce también ha aplicado a la artesanía. Es decir, ¿cómo podemos hacer que confluyan lo mejor de cada parte? Sí, yo, bueno, quería decir, al hilo de lo de antes, perdón, no tienen miedo a desaparecer, creo, pero sí son conscientes de que son la última generación y no están viendo que eso, piensan que no le interesa a nadie. Cuando yo llego con un grupo de gente venidos de Madrid, de Barcelona, de tal, a un pueblo de Málaga, de la Sierra de las Nieves, y vamos un fin de semana, que han hecho todo ese viaje, pero esta gente ha venido de tan lejos para aprender esto, pero esto le interesa a alguien, pero si esto ya nadie, ¿no? Lo que te contestan. Entonces, son conscientes de que son los últimos y por esa responsabilidad y ese compromiso con la sociedad lo quieren compartir, en mi experiencia, la gran mayoría. Y sobre lo de la tecnología, Mónica, pues yo soy bastante escéptica de si podemos aplicar los mismos mecanismos de promoción y de venta de productos, pues digamos, más industriales a la artesanía, porque sí existen páginas web donde se vende artesanía y es verdad que muchas veces hay ayudas de Europa para digitalización de tu negocio, crea una página web, pero eso se puede quedar corto. O sea, puede que haya personas artesanas más jóvenes que sí que hayan logrado tener visibilidad en redes sociales y una web, pero creo que los productos artesanos no convencen solo por ver unas fotos en una web. O sea, si tú estás dispuesta o dispuesto a pagar el precio y el precio que tienen por el valor añadido que tienen, es porque te has emocionado con la historia, es porque dices, de esta forma estoy apoyando que esto se mantenga. Y es un poco difícil si no lo conoces, ¿no? Sí. Al final no amamos lo que no conocemos. Hay una parte Entonces, emocional. hay mucha parte emocional, como esto que has dicho que esa palabra pleita te recordó a tu abuela, ¿no? O a tu familia. Le pasa a mucha gente y muchas de las personas que vienen a aprender terminan comprando también productos porque dicen, es que yo llevándome esto estoy llevando una historia conmigo, estoy apoyando que esta gente siga con esta ilusión de seguir tejiendo a pesar de que nadie viene por aquí a comprarles. Pero claro, eso porque lo hacen ya. Yo, algunos artesanos con los que trabajo ya están jubilados, entonces, jubilados oficialmente, entonces siguen haciendo esparto o lo que sea, o lino, para ellos mismos y tienen allí productos. Pero lo que decía Eugenio, si hay realmente una demanda, eso es lo que quiere el artesano. El artesano no quiere estar haciendo reels. Bueno, la mayoría de los que yo conozco, ni haciendo carteles de cursos de formación, ni haciendo nada. Ellos quieren estar trabajando en las piezas porque las van a vender. Y si saben que las van a vender, tú dale eso a un artesano. Claro, pero yendo justo a esto de la demanda, yo me pregunto que desde una visión más desde este mundo moderno en el que estamos, hay quien pensará, bueno, igual que antes estaba el que repartía hielo y ahora no existe, y estaba el que encendía la farola y ahora no está, ¿por qué mantener algo que parece ser que no hay interés en mantener por parte del público? ¿Tú qué dirías a esto? Bueno, hay oficios que hoy por hoy no tienen ninguna salida. O sea, todos aquellos vinculados, por ejemplo, con el transporte con caballerías, por ejemplo, pues que te digo, albarderos, guarnicioneros, etcétera, salvo para esos residuos que quedan dentro de lo que es el mundo de la hípica. Por ejemplo, todo lo relacionado. Trilleros, es absurdo ahora ponerte a hacer un trillo para decorarte una bodega. Por ejemplo, todas esas cosas tienen que desaparecer por fuerza porque eso ya no existe, al igual que has dicho tú, el que enciende las lámparas de gas o el sereno que iba por las casas vigilando, por las noches vigilando. Todo eso tiene que desaparecer. Pero hay otros oficios que sí que sirven, o sea, hay que incluso
como ornamentación se están utilizando bastante, y te voy a decir un ejemplo muy curioso. Por ejemplo, el forcaire, el que hacía las orcas, que lo tengo en el documental, es curioso porque hace 6 meses estuve en Tremp, en el pueblo de Tremp, y me lo encontré al hijo del señor Berescó, y me dice, sigo haciendo orcas. Y el hijo y el nieto del artesano aquel siguen haciendo orcas solamente para venderlas para decoración en las ferias. Es decir, muchas de las artesanías se han convertido en objetos ornamentales, porque no tienen ninguna funcionalidad. Sí que hay otras que son necesarias todavía. Ahora se está potenciando muchísimo lo que es la artesanía alimentaria, con sus correspondientes registros sanitarios, importante por supuesto, pero todo eso va en auge. Yo me estoy encontrando pues, cultivadores de azafrán, de trufa, etcétera. Todos estos productos se siguen elaborando, viñedos, etcétera. Bueno, todo eso es otro mundo aparte. Pero lo que es la artesanía manual, que cualquiera puede hacer, telares y demás, pues ya lleva un uso, como digo, decorativo, no funcional. Hay otros, pues que te diré, las boinas, por ejemplo, cuando grabé el último taller de boinas que había en Prado Luengo, un pueblo textil por excelencia, que hoy se dedica a los calcetines, pero ya en plan industrial, pues ahora solo quedan, creo que son las boinas en Osegui o poco más, porque claro, en el País Vasco se lleva boina y chapela, ¿no? Pero poco más, o sea, hay productos que tienden a desaparecer en el momento que no tienen funcionalidad. Y si miráramos hacia adelante, ¿cómo veis el futuro? No sé si... Y en caso de que no lo veáis muy bien, ¿qué reivindicaríais? Bueno, yo al hilo de hablar del pasado y de si van a desaparecer en el futuro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eugenio, de que muchos de esos oficios van a tender naturalmente a desaparecer, pero no estoy del todo de acuerdo en el sentido de que no sabemos qué escenario nos vamos a encontrar en 10, 20 años. Me refiero a lo que ya sabemos, el famoso colapso, pico del carbono, no voy a llamarle cambio climático porque eso es una consecuencia, pero tenemos escenarios de mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué sabemos si nos va a hacer falta? Oye, como dirían nuestros abuelos, ojalá que no tengamos que trillar las eras con el trillo y siga habiendo gasolina o hidrógeno o algún combustible para el motocultor. Pero ¿y si no? Es que, ¿por qué rechazar la posibilidad de que puede que no tengamos combustibles fósiles o de que puede que las bolsas de plástico ya no cuesten 10 céntimos, sino 10 euros? Porque a lo mejor esa es la solución. Y volvamos a las bolsas de pan, claro, de tela o a llevar cestas, de tejido, o ir cestas, claro. o reciclar las hueveras o hacer hueveras. Yo qué sé, ahora me he acordado de las cestas porque mi padre, que vive en un pueblo de Galicia, todavía tiene muchos. Antes en cada casa había varias cestas, porque unas eran para los huevos, otras para recoger las patatas, otra, ¿no? Todo eran cestas de madera de castaño, de lo que sea. Ahora, cuando alguien ve en un mercado de artesanía un cestero, bueno, voy a llevar una cesta, y como dijo una que vino a un taller, le dijo, esta Gil, que se llamaba el hombre, le dice, ¿esta te parece bien para las mantas, para el salón? Y le dice, ¿para las mantas? Esta es mejor para patatas. Claro. Dice, ¿pero qué me estás contando? Claro. ¿Que vas a poner mantas ahí? Se piensa mucho en decoración. Es verdad que la última feria artesanal, que la vi en Galicia precisamente, que me pareció una maravilla, pero al final había botijos, es decir, nada de lo que había allí yo le podía dar uso. Bueno, o no estoy acostumbrada a darle uso, que fíjate, igual mis abuelos tenían botijo en casa y tenían pues, tinajas y demás, pero claro, al final dices, es como una nostalgia que también, a lo mejor somos también la última generación que tenemos esta nostalgia, porque ya en las casas ya no va a haber más que de decoración, entonces te va a dar lo mismo que haya un elefante de pleita que un botijo, que quiero decir, pues te da igual, sí. O un cuerno de... Entonces, claro, al final eso sí que se va perdiendo un poco también, incluso en el imaginario, ¿no? En el recuerdo. Sí, se va perdiendo, pero yo querría apuntar una cosa, porque estamos hablando de artesanías que se pierden, ¿vale? Porque no son funcionales, pero hay unas artesanías que se están recuperando en el sentido siguiente. Todo lo que es la rehabilitación de patrimonio antiguo, edificios, edificios de época árabe, etcétera, requieren construcción con tapial y con adobes. Se había perdido ya ese oficio. Por ejemplo, suelos de cantos rodados. Hay gente joven
En Huesca hay unas chicas que están restaurando lo que son los suelos de cantos rodados. Hace falta hornos de cal para recuperar esos edificios con las técnicas de cal que se sigue haciendo en Morón de la Frontera, y en algunos otros sitios sigue habiendo hornos de cal o oficios de este tipo, ¿no? Y por supuesto ya los más, dijéramos, más pulidos, más finos, como pueden ser los que restauran obras de arte, los que restauran retablos barrocos, por ejemplo. Todos esos oficios se están recuperando porque estamos recuperando un patrimonio que era nuestro y requiere esa técnica y ese saber hacer de nuestros antepasados. Claro, es que yendo al futuro, a mí ya me gusta un buen apocalipsis, ¿vale? Como a ti, me gusta imaginarme a alguien en su búnker haciendo encaje de bolillos, que es algo como maravilloso. Pero si nos vamos a una visión a lo mejor, dentro de los escenarios futuribles, a algo más positivo en el cual aprendamos a convivir más entre lo tecnológico y lo natural, digamos, creo que ahí la artesanía jugaría un papel bastante importante por el hecho de la gestión de los recursos, de la durabilidad de los productos, para no tener que estar renovando, ¿no? O sea, ¿cómo planteamos un futuro más luminoso, si podríamos decirlo, dentro de esto? ¿Qué papel jugaría? Pues que yo creo que para llegar a ese futuro donde... Yo no lo planteaba negativo que las bolsas de plástico valgan 10 euros, ¿eh? A mí me parecía positivo. Pero por lo que habría que empezar es por interesarnos y empezar a aprender por lo que tenemos alrededor. No digo en la ciudad, que no hay mucho que aprender, me refiero porque no nos... En Madrid, por ejemplo, Atocha, la estación de Atocha, ya que hablamos de esparto, ahí era todo campo de esparto, o sea, la Atochal es la planta de esparto, ¿no? Pero claro, ya no queda, o te tienes que ir muy a las afueras de Madrid o a las sierras. Entonces, bueno, vayamos al campo donde quedan plantas, recursos, alimentos que podemos cosechar, etcétera, y preguntemos a la gente que sabe, que es lo que intento hacer yo. Si la gente lo quiere hacer por su cuenta, mejor que mejor. No hace falta un Oficios Vivos para llevarte al pueblo. Podemos ir y empezar a preguntar a la gente y grabarlo, a poder ser, cosa que yo voy haciendo, pero no me dedico profesionalmente a documentar en vídeo, ¿no? De momento. Tengamos ese conocimiento, sepamos cuándo se... Eso ya para la comida, ¿no? Que sería como en ese escenario de positivo, saber cultivar nuestros propios alimentos me parece fundamental. Bueno, y en esto Total. sí que estamos volviendo un poco Sí. a lo artesanal, a la tradición, a lo saludable. Es cierto que puede ser que un cambio... Porque está claro que la concienciación y con todo eso habría demanda y entonces ya sería más rentable y con lo cual ya surgirían iniciativas, es eso, es ir hacia escenarios en los que uno empiece a valorar, a través de esa concienciación, que el producto tiene que ser de calidad y esto estás además contribuyendo, o sea, no solamente te vas a sentir bien a nivel global, sino que también porque estás contribuyendo a que haya personas que puedan dedicarse a esto y de una manera, ¿no? Es un poco más de ayuda cercana. Estás diciendo, allí hay unas personas que tienen que tener dos valores, el valor filosófico y el valor económico. Es decir, filosófico en el sentido de que quiero apoyar esto, hay que respetar el medio ambiente, tenemos que utilizar productos naturales como pueden ser las fibras, etcétera, pero también está el aspecto económico. Esa persona podrá tener muchos sentimientos en favor de la artesanía, pero no tiene la economía para decir, oye, pues voy a comprarme una cesta para las patatas y otra cesta y una huevera de fibra para coger los huevos en la tienda. En fin, eso ya hay esas dos, dijéramos, posibilidades que se tienen que dar en una misma persona, es decir, la filosófica y la económica. Sí, que no es viable. No es en muchas viable, claro. ocasiones. Tú puedes tener... Pero pasa con la comida también. Claro. Cuando dices, los cultivos ecológicos es que no están al alcance de la gran mayoría, porque claro, el valor, o sea, el precio es muy caro, el valor lo tiene, claro, pero el precio no es asequible. Entonces ahí está esa... Además, fíjate, coincidimos aquí, el de los oficios perdidos y la de los oficios vivos. Sí. Dijéramos, el señor mayor y la chica joven que va a defender esos oficios Hay que no se continuidad. pierdan. Una especie de testigo, ¿no? Sí, ojalá, vamos, yo... ojalá ser en parte heredera de algo del trabajo que ha hecho Eugenio, que lo admiro muchísimo. Además, ninguno de los dos sois artesanos. No. Esto me parece estupendo. Perdona, yo sí.
fui artesano porque la época del cine Super 8, Ah, bueno. el celuloide Sí, ahí, sí, sí, es cierto. Es verdad. a veces lo pienso, digo, es que no he hecho una película sobre cómo hacíamos las películas de celuloide, Claro. por ejemplo. Pero es cierto que vuestro vínculo, o sea, que vosotros os habéis acercado como espectadores y os habéis interesado y os habéis enamorado de la artesanía y estáis difundiéndolo, pero esto es muy interesante porque no es que vuestros abuelos, o sea, que tengáis que mantener ese legado desde primera persona, esto todavía os hace más grandes. Sí, sí, no sé. Yo lo he dicho en otras ocasiones, otras entrevistas, que yo no crecí rodeada ni de artesanos, ni de músicas folclóricas, ni de pandereteras, como no he tenido esa suerte. Pero a nivel que me iba haciendo más mayor, porque es verdad que esta inquietud y como responsabilidad me surgió más acercándome a los 30, decía, pero es que tiene que haber, ¿no? O sea, no, yo creo que no están perdidos, fíjate. Eugenio dice que sí, que son ya perdidos, pero quedará alguien, ¿no? Entonces, sí, me convencí a mí misma de que todavía no los habíamos perdido de todo y que esta gente seguía viva, alguna, porque yo incluso en este corto tiempo de experiencia ya he presenciado que se han muerto, o sea, ya he tenido que sufrir que se han marchado personas con las que estaba empezando a colaborar y es una pena enorme porque ya se va con esa persona, se va una enciclopedia. Sí, se va a historia. Y entonces, bueno, no sé qué estábamos diciendo, perdón. Yo creo que es un buen momento, ¿qué os parece? Si escuchamos también lo que nos tiene que preguntar alguien de la audiencia y Sí. así retomamos. Claro. Vamos allá. Soy profe de quinto de primaria y amante de la artesanía del mundo rural. Me he criado allí y me gustaría saber vuestra opinión acerca de cómo podríamos los sistemas educativos involucrarnos para transmitir mejor a las generaciones más jóvenes la importancia de cuidar y preservar lo artesano, los oficios artesanales. ¿Cómo podemos fortalecer la apreciación y el respeto por el trabajo artesanal? Hombre, yo siendo que es una profesora y tal, en los colegios yo creo que una de las actividades que deberían realizar serían los trabajos manuales. Yo he visto, por ejemplo, en algún colegio les dan un marquito con una urdimbre y los niños tienen que hacer la trama, es decir, tejer. Ya conocen el tejido, ¿eh? El tejido que lo verán en una tela de araña cuando van al monte. Entonces todo eso lo van conociendo y encima practican con las manos. Eso es importantísimo, ¿eh? Que los niños sepan manejar las manos no solamente en el teclado del móvil, ¿no? Para mí es básico y hacerles jugar con eso de alguna manera, con lo que es. O trabajar el barro, tener un tiempo. Antes había una actividad que eran manualidades en los colegios cuando yo era pequeño y tal, y había siempre manualidades. Y te llevaban, y cuando mi hijo el mayor, iba al colegio también había manualidades. Yo creo que eso es básico, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Bea? Sí, yo también defiendo el llevar estos conocimientos y saberes a los colegios o a la educación formal, ¿no? De hecho, yo soy ingeniera, pero soy profesora de secundaria, entonces conozco un poco el contexto y realmente la juventud, los adolescentes, al menos no tienen ni idea, salvo los que tienen pueblo, que esto es una suerte, los que tenemos pueblo, ya les suena, sí, les enseñas algo, les dices una palabra, pero si esto es lo que hace mi abuela, tal, sí, claro. Pues hay que llevarlo, pero hay que llevarlo también con un contexto y con una historia. Yo creo que hacer barro porque sí, bueno, es bueno porque a nivel físico y mental y todo, claro, nos sí, beneficia. Pero para, digamos, sembrar la semilla del esto es de todos, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura y puede ser útil en el futuro, muy probablemente, nos va a hacer falta para ser más autosuficientes, lo que estábamos diciendo antes. Hay que contar de dónde viene, hay que recuperar fotografías, busca en tu casa fotos de tus abuelos. Ah, mira, pues ¿ves esto que se ve en esta foto? Pues es tal, porque claro, cuando nos toca, al final nos movemos más cuando sabemos que nuestros ancestros también lo hacían, porque es que la vida en el campo, da igual si eras de Huesca o si eras de Galicia o si eras de Sevilla, era muy parecida. Y los rituales también eran muy parecidos, que solo lo sabrás, ¿no? La época de los carnavales o entroidos, o llamémosle como queramos,
se celebraba en todos los sitios con unos ritos y y eso, que no había internet para saber lo que estaban haciendo en el otro lado y copiarse, no. ¿Por qué a todos les inspiraba hacerse máscaras con corcho o con hojas del maíz o con, yo qué sé, sacos de patatas? Volvamos a las patatas. Porque era lo que había, ¿no? ¿Y por qué a todos hacer fuego y saltar por encima del fuego? Porque nos viene, no sé de qué nos viene, pero cuando estamos saltando el fuego o estamos... ¿No nos conectamos con algo más grande? Sí, es generar ese vínculo emocional, no sé. para Eso generar es. a su vez interés, O sea, es que ¿no? Con la naturaleza, con cuando el fuego. sacamos la artesanía de su contexto, por eso yo siempre los talleres los realizo en los territorios donde están los artesanos y nunca los saco a ellos o los traigo a un local súper bonito de una ciudad, me parece que no tiene sentido. Al sacarla de su contexto, entran en juego esto otro de, pues igual no me lo puedo permitir o qué pongo en valor para estar dispuesta a pagar eso, pero si está en su contexto, que el contexto es el medio rural y la comunidad, no es tan difícil apoyarla porque incluso existen trueques, o sea, en zonas rurales donde ahora se están asentando muchos artesanos más jóvenes y que yo he podido conocer, pues hay trueques entre ellos, sabes que haces esa inversión pero luego te va a venir de vuelta por otro lado porque, yo qué sé, porque te deja sus productos también a unas condiciones, no sé cómo deciros, ¿no? Que hay que pensar que cuando estás comprando un producto artesano realmente estás permitiendo que esa comunidad sobreviva. Y esa comunidad tiene una función, porque aparte están conservando el entorno, el medio ambiente. Porque si no se recogiera esparto, habría más incendios. Porque si no hubiera ovejas, también habría más incendios. O no habría flores en las cañadas, etcétera, etcétera. O sea, todo está interconectado, no podemos separarla. Pero yo por eso me voy a una acepción distinta de perdido de lo que tú planteabas, porque tú decías que él habla de perdidos como que han desaparecido, pero perdido también es algo que tienes que ir a buscar y que tienes que ir a encontrar dónde está, ¿no? Entonces aquí me parece una buena dupla entre Sí, los yo dos, los ¿no? Que te perdidos dice, y ella los que tú dices, busca. esto se ha perdido, y te vamos a buscarlo. Qué bueno, qué bueno, sí, 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 no lo había pensado así. Bueno, pues nos acercamos ya al final del programa, vamos al Actúo ya. Pues después de pensar, toca ponernos manos a la obra, toca actuar. Eugenio, ahí tienes tu cámara, el alegato, para presentar nuestra iniciativa. Yo creo que la artesanía, el compromiso de la artesanía requiere también el compromiso de las administraciones. La artesanía en el medio rural, que es su medio habitual, pervivirá siempre que la administración se preste a colaborar en ese futuro. Pero hay un futuro muy importante, que es el de las nuevas generaciones, como es el caso que hemos estado viendo en este programa, el de oficios vivos. Para mí eran oficios perdidos, pero no están tan perdidos, sino que hay gente joven, como es el caso de Bea, con sus oficios vivos, y el vincular los antiguos artesanos con todos sus conocimientos, con la gente joven y nueva que quiere aprender. Entonces ese es un importante futuro. Y ahora llega la parte de actuar para quienes nos estáis viendo aquí al otro lado. Por supuesto, como siempre, compartiendo este programa y todo lo que hacemos aquí a través de nuestras redes. Pienso, luego actúo, pero luego también, por favor, cuéntanos, Bea, cómo puede la gente participar con tu iniciativa. Pues conservar estos saberes nos compete a todas y a todos individualmente. Entonces, lo primero que le digo a la gente es escucha a tus mayores, ve y habla con ellos. Eso como ya que nos venga innato, que nos salga natural. Y después, claro que para colaborar con mi iniciativa o apoyarme, yo no haría esto si no hubiera personas que se apuntaran a las actividades que organizo, que fundamentalmente son talleres, pero también a veces hago rutas, visitas guiadas, convivencias, participar en fiestas o festejos populares. Y si lo hago es porque hay gente interesada en participar, claro. Por otro lado, si hay gente que me está escuchando de otros territorios en los que todavía no estoy presente o de zonas que yo no conozco y que quieren proponerme una colaboración allí, que me quieren hablar de tal persona que conserva un saber que se está perdiendo, pues tiendo la mano hacia esa gente para proponer juntos algo allí, ¿no? Y por otro lado, hablando también de las administraciones, pues
estaría muy agradecida si desde las administraciones se me apoyase para documentar y dar visibilidad y poner en valor todos estos conocimientos, fomentando la elaboración también, ¿por qué no?, de nuevos documentales para recoger no solo las técnicas que son necesarias, porque son patrimonio inmaterial, sino también las historias de vida de las que podemos aprender mucho. Pues muchísimas gracias por venir a ambos y por esto. Se nos ha Muchísimas quedado gracias. un show buenísimo. En cualquier caso, además de Oficios Vivos, en la web de Pienso. Lo digo yo, Dilo tú. en la web de Pienso, luego actúo. Encontráis todo, todas las iniciativas y todo. Todo lo que tú quieras. Oye, nos ha quedado un programa como bonito, Bordado. reflexivo, hecho a mano, pausado, Sí, precioso. fantástico. ¿Nos vamos ya? Yo si me traes esparto me quedo haciendo un cesto, ¿eh? Pero es que, ven que te voy a presentar a Camarón. Camaroncho es mi perro, Ah, vale. Pues venga, yo te presento a Random, que es el mío. Random. Vámonos. Un besito, hasta la luego. próxima. Chao.